Este ha sido el video más duro que me ha tocado hacer hasta ahora. Si eres muy sensible, por favor no veas este video. Dolor, hambre, tristeza. Son emociones básicas de un ser humano. Emociones que niños pequeños expresarían llorando. Pero en el video de hoy les contaré la historia de una pequeña que ni siquiera pudo llorar. El 13 de octubre de 2020, a eso de las 6 de la tarde, una niña de 16 meses llegó a la sala de emergencias del hospital de Mokdong, gravemente herida y con el corazoncito dejando de latir. Este caso ocurrió en octubre del 2020, pero ha llamado la atención del público recientemente luego de que la SBS transmitiera un episodio centrado en el caso de esta pequeña en el programa Preguntas sin Respuesta. La pequeña Chong-in, de 3,6 kilogramos, nació sana y fuerte el 10 de junio del 2019. Debido a las circunstancias de la vida, Chong-in fue enviada a una casa de adopción 8 días después y fue puesta a la espera de encontrar a su nueva familia. En febrero del año pasado, la pequeña fue finalmente adoptada por una pareja que tenía ya una hija biológica de 4 años. La madre era traductora y el padre un empleado de una empresa de televisión. Estos incluso aparecieron en un programa del canal EBS aparentando ser una familia sana y amorosa con sus 2 hijas y promoviendo la adopción. Quería mostrarle al mundo que no solo las celebridades, sino también las personas como nosotros pueden elegir adoptar, dijo el padre adoptivo en el canal de televisión EBS. 생후 16개월 된 아기가 온몸에 멍이 들고 크게 다친 상태로 병원에 실려와 끝내 숨졌습니다. 271 días después de haber sido adoptada, la pequeña Chong-in falleció. Según los médicos de la sala de emergencia, la tomografía computarizada que se le tomó a la pequeña después de recuperarse de un paro cardíaco reveló que el interior de su barriga se encontraba llena de sangre. Por lo tanto, se concluyó que la causa de la muerte había sido ruptura de órganos internos. Los resultados de la autopsia también mostraron diferentes tipos de fracturas, antiguas y recientes. Los especialistas dicen que no es posible ver este tipo de fracturas en niños que son criados apropiadamente, ni siquiera cuando los padres se descuidan y ocurre un accidente, sino más bien en casos donde el menor es abusado constantemente. Una simulación hecha en el programa SBS demostró que para que un niño de 3 años tenga un páncreas en esas condiciones, se necesita una fuerza de 3.800 a 4.200 newton, lo que equivale a que una mujer de 56 kilogramos salte desde el sofá y pise el vientre de la víctima directamente. ¿Qué pasó realmente con Chong-in? Después del fallecimiento y debido a todas las pruebas claras de abuso infantil que existen, la policía arrestó a la señora Yang, la madre adoptiva que se encontraba con la pequeña el día de su muerte. Los médicos dicen que la niña ya se encontraba en estado crítico desde semanas atrás, pero aún así la niña seguía siendo víctima de abuso constante. Estas son imágenes de la guardería donde se encontraba Chong-in un día antes de su muerte. A las 10:40 las maestras empiezan a correr rápidamente. La niña que descansa en los brazos de una de las maestras es Chong-in. Las maestras revisan la condición de la pequeña. La intentan poner de pie, pero esta no camina. La maestra la toma de nuevo y empieza a revisar su cuerpo, pero descubren que su estómago estaba inflamado. Viendo la imagen de esta tomografía, se puede ver que existe fuga de aire desde el intestino debido a la ruptura. Según los doctores, cuando esto ocurre, incluso en adultos se produce el peor de los dolores que podría existir. Pero Chong-in venía siendo abusada no solo físicamente, sino también psicológicamente, a tal punto
que en sus últimos días no pudo llorar a pesar del dolor que debió haber sentido. Quizá es por ello que fue difícil para sus maestras darse cuenta de la gravedad de su condición. De hecho, las maestras le pidieron a los padres que llevaran a la pequeña al hospital, pero estos se negaron. Y al día siguiente, como Chong-in ya no podía más con el dolor, la madre simplemente llamó a un taxi. El taxista le preguntó, ¿no debería llamar al 911? A lo que la madre respondió, ¿es acaso el 911 más rápido que un taxi? Solo después de la insistencia del conductor, la madre llamó al 911. Y más adelante se descubrió que mientras Chong-in moría de dolor, la madre se encontraba ordenando pastel de pescado por internet. Los médicos aseguran que si la pequeña hubiera sido llevada al hospital directamente, esta habría sobrevivido. La razón por la que el caso de Chong-in ha causado tanta ira en la sociedad coreana no es solo por la atrocidad del crimen, ni por lo indescriptible que es, sino también porque hubo un fracaso sistemático para rescatar a esta pequeña. Sus profesoras ya se lo habían reportado a la policía en 3 oportunidades diferentes, pero la policía no investigó a fondo el caso. De hecho, respondieron que no podían decir con exactitud si se trataba de un caso de abuso infantil porque la pequeña no tenía heridas abiertas ni fracturas. Para el tercer informe, las maestras llevaron a Chong-in a un pediatra, quien dio su opinión y aseguró que sí estaba siendo abusada. Pero después de esto, la policía y los padres fueron a ver al pediatra al que siempre iban normalmente con Chong-in. Y este simplemente dijo que la pequeña tenía úlceras en la boca, a pesar de las evidentes marcas de golpes y de la opinión que un experto ya había dado anteriormente. El 19 de noviembre del 2020, los fiscales acusaron a la madre adoptiva por abuso infantil y al padre por negligencia. Pero les explico cuál es el problema de esto. La intencionalidad de los actos determina cuál es la seriedad del crimen. Ser acusado por abuso infantil, es decir, cuando el agresor golpea al menor y esto resulta en una muerte sin querer, significa recibir una condena de 4 a 7 años. Mientras que ser acusado por asesinato, o cuando el agresor sabe que su acto va a resultar en una muerte a propósito, la pena varía entre 10 a 16 años, que con otros agraviantes podrían convertirse en cadena perpetua. Después de fuertes protestas, la madre adoptiva ahora está siendo juzgada por asesinar a Chong-in. El juicio aún está en curso y la sentencia no ha salido. Se ha criticado mucho a la agencia de adopción por falta de supervisión y a la policía por falta de investigaciones. Hay algunas opiniones que defienden a la policía porque en realidad si ésta se involucra mucho en un caso de abuso infantil, los padres pueden quejarse por abuso de autoridad o de poder. Aun si este fuera el caso, la policía no puede negar que ignoró la opinión de un experto durante el tercer informe. Más de 200.000 personas han firmado una petición al gobierno para fortalecer la ley contra el abuso infantil. Esta petición y las protestas han provocado un raro bipartidismo entre los dos partidos políticos rivales, al aprobar el viernes una ley para fortalecer la prevención del abuso infantil y el castigo de los abusadores. Asimismo, una campaña llamada Chong-ina Miane, o en español, Perdónanos Chong-in, se difundió en las redes sociales y muchos famosos se han unido a ella. No voy a decir los nombres de estos artistas porque creo que esto no debería tratarse de ellos, sino de recordar la memoria de la pequeña Chong-in e informar a las personas fuera de Corea del Sur lo que ha ocurrido recientemente. Como siempre, nunca faltan aquellas personas que intentan sacar lucro de este tipo de movimientos. Y de hecho hay muchas personas que han utilizado el hashtag para promocionar sus productos o incluso para vender bolsas o playeras bajo el nombre de esta campaña. La policía, la Asamblea Nacional y la Casa Azul anunciaron respuestas de seguimiento a este caso, pero en mi opinión es demasiado tarde
ya que Chong-in sufrió un dolor inimaginable en su corto tiempo de vida y nada la hará regresar. Lo único que nos queda es esperar a que este tipo de situaciones no se vuelva a repetir nunca más. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre este caso, así que déjenmela en los comentarios. Sin duda este ha sido el video más duro que me ha tocado hacer hasta ahora. Discúlpenme si en algún momento se me quebró la voz. Quizás a alguno de ustedes les parezca poco profesional, pero bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.